intento de golpe de Estado en Bolivia. Es lo que se ha vivido la tarde de ayer. Han sido 3 horas que han tenido al país en zozobra. Y bueno, para hablar acerca de este tema, estamos con 2 invitados. Quiero saludarles en esta mañana para iniciar esta mesa de diálogo. Bueno, en primer lugar, bienvenida Violeta Tamayo. Ella es integrante de la organización Pan y Rosas y también de la Liga Obrera Revolucionaria. Violeta, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Zule. Muchas gracias por la invitación. Nos parece como Pan y Rosas y como LORSI importantísimo discutir este tema que, pues lejos de las versiones de que ha sido un show y de que ha sido un circo, tiene una gravedad extrema para la coyuntura nacional, ¿no? Así es, Violeta. Y bueno, también quiero saludar en esta mañana a Antonio Abal Oña. Él es analista político e historiador. Antonio, muy buenos días. Bienvenido a Dicho Radio. Buenos días. Es un gusto estar nuevamente en nuestra historia. Y la historia es nuestra más bien. Para dialogar sobre esta coyuntura que ciertamente, como ha señalado Violeta, tiene que ser analizada saliéndonos de la anécdota o puntualizando algunas facetas nada más, cuando tiene que ver con intereses mucho más grandes, ¿no? Y vamos a estar dialogando sobre eso. Así es, Antonio. Bueno, quiero agradecerles por el tiempo que nos están brindando. Entiendo que esta es una jornada bastante agitada, donde se están, generando muchísimas reuniones y espacios para fijar posiciones también en relación a lo que ha ocurrido el día de ayer. Es por eso que quiero aprovechar el espacio de diálogo que estamos generando para poder, en primera instancia, hacer un recuento también de lo que implica la ubicación histórica de este acontecimiento en lo que implica la historia más larga y más corta de nuestro país. Para ello, Antonio, te voy a pedir por favor que nos pongas en contexto de qué estamos hablando cuando nos referimos a un golpe de Estado militar y qué implicancias tiene esto en nuestra historia nacional. Bueno, podemos dividir en 2 partes. En 2 periodos muy concretos, el significado de un golpe militar. Desde Simón Bolívar, ¿no? Hasta David Toro, digamos, los militares han ido por la suya. La imagen de golpe militar, la que puede graficarnos mejor el rol que jugaron durante los primeros años de la constitución del Estado-Nación Bolivia, es la figura de Melgarejo, entrando con unos cuantos soldados al Palacio de Gobierno, victimando al presidente y autonombrándose presidente, ¿no? Eso han hecho, eso se ha repetido en la historia boliviana, proyectos personales, aparentemente, porque obedecían a cambios en políticas internas y externas. Todo lo que se ha visto obrar por parte de los militares, que nosotros lo hemos vivido como golpes militares, se inscriben en lo que hoy se denomina la geopolítica del poder, es decir, estos intereses imperiales que están detrás de todos estos quiebres de un sistema democrático liberal que con sus altibajos, ¿no?, es la forma que hemos decidido adoptar como sistema de gobierno. Esa es la primera parte, ¿no? Estos caudillos, estos militares que con la fuerza se hacen del poder adelante. Pero desde Barrientos hay un nuevo componente. Los militares son una pieza clave de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Muchos dicen que Barrientos, por ejemplo, era un agente de la CIA, ¿no? Y este es el papel entonces que van a tener todos los golpes militares a partir de ahí, excepción hecha
de García Meza, ¿no? Entonces, cualquier golpe militar siempre ha estado ligado a esos intereses. Y por ahí, hasta ahora todavía no están todos los elementos de este rompecabezas, pero claramente detrás de esta aventura del día de ayer, claramente podemos encontrar el hilo que va uniendo las políticas imperiales de Estados Unidos y lo que ha ocurrido ayer. Ese sería más o menos el contexto de entrada. En la misma línea, Violeta, tomando lo último que señalaba Antonio, la influencia de lo que podría ser la política internacional en cuanto a lo que acontece en nuestro país. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen también desde la LORSI, desde Pan y Rosas, tomando en cuenta nuestra historia más corta? Muchos pensábamos que los golpes de Estado eran cosa del pasado, y bueno, el 2019 nos ha demostrado que también nos ha tocado vivir una situación de esta naturaleza. ¿Cuál es la lectura que realizan ustedes en relación a lo que ha acontecido ayer en la tarde? Bueno, querida Zule, a ver, para responder también un poco la pregunta que le has planteado a Antonio sobre, digamos, como la necesidad de hacer memoria histórica, creo que se han mencionado ya dos puntos en los que sí quiero hacer énfasis, ¿no? En que, en teoría, estos tipos de golpes clásicos, porque sí hemos vivido y hemos presenciado distintos tipos de golpes en nuestra historia reciente, digamos, ¿no? El golpe de Estado en Brasil, que ha sido un golpe institucional. Tenemos lo que ha pasado con el posicionamiento de Dina Boluarte en Perú, ¿no? Que también para nosotras y nosotros desde la LORSI ha sido un golpe de Estado. Por otro lado, bueno, lo que ha pasado acá ya el 2019 en Bolivia, que también ha sido un golpe de Estado, aunque lo nieguen diversos sectores, ¿no? Yo creo que es importante retrotraernos a estas formas, porque, bueno, desde el léxico, digamos, como más común teórico burgués, se han venido a denominar golpes blandos, ¿no? O sea, golpes que no tenían la forma el golpe de la intentona golpista que se ha intentado desarrollar el día de ayer, ¿no? Es decir, militares entrando como si fuese baile de 15 años a la Plaza Murillo, haciendo lo que les da la gana, y una tanqueta básicamente demoliendo la puerta del Palacio de Gobierno, ¿no? Lo que se han tenido son como vías más, con los anteriores golpes, vías más, digamos, como institucionales para sus comienzos, pese a que el 2019 en Bolivia sí hemos tenido, después de haberse, digamos, como consolidado la vía institucional, y después de lo que ha venido también pasando entre los pactos de El MAS y Yanine Áñez para legalizar un golpe de Estado antipopular y contra el pueblo, sí hemos tenido presencia militar, ¿no? Pero lo que ha sucedido ayer es una escalada mayor, digamos, ¿no? Porque se acerca mucho más esa característica de golpe clásico, de golpe militar clásico que hemos vivido durante el siglo XX, ¿no? Y esto es peligrosísimo porque, como decía Antonio, no se trata solamente de un proyecto individual de un militar loquito, digamos, ¿no? Aunque yo creo que sí tiene una dosis también de la aventura, digamos, de una fracción del ejército que ha demostrado ser minoritaria por el momento, pero lo que está fundamentalmente detrás es, nosotras y nosotros creemos, los intereses del imperialismo, que nunca han dejado de Canacho, y ahora es este sector aventurero, y puede que sea minoritario dentro del ejército, pero en una suerte de globo de ensayo, ¿no? Y lo decimos con mucha seguridad porque el imperialismo nunca deja de querer tener esta injerencia a través de los ejércitos y a través de sus actores políticos también. Es decir, lo que ha pasado, por ejemplo, históricamente en América Latina con el Plan Cóndor, todo lo que ha tenido que ver con la coordinación y la injerencia imperialista para la desaparición de los elementos que consideraban peligrosos, y toda esta política anticomunista, etcétera. O sea, estamos ante un riesgo
no para la cúpula gubernamental del MAS, solamente, digamos, no para las élites que están gobernando desde los distintos partidos burgueses del régimen, sino estamos ante un riesgo fundamentalmente de un giro ya consolidado a derecha que va a golpear contra los sectores populares y contra el pueblo, ¿no? Por eso estas versiones, Zule, de que ha sido un show, de que ha sido un circo, que llevan a tener una actitud desmovilizadora, que llevan a tener una actitud casi de menospreciar, digamos, la gravedad de los hechos, son sumamente peligrosas, son sumamente subestimadoras del rol que puede tener el imperialismo, y pese a que todas las hipótesis están abiertas, como seguramente lo vamos a discutir, las versiones de que si fue intentona golpista, si fue alto golpe, que son cosas que se pueden discutir, creo que hay que tener muchísimo cuidado en caer en estas versiones que finalmente llevan a la desmovilización y a subestimar la gravedad de los hechos, ¿no? Línea de lo último que señalas, Violeta. Quiero, Antonio, pedirte, por favor, qué escenarios posibles, barajando lo que ha acontecido ayer, se nos abren, porque, bueno, si bien para gran parte de la opinión pública que ha empezado a inundar las redes sociales y se ha ido legitimando por diferentes actores políticos y también algunos medios de comunicación, se está intentando instaurar un discurso, cuáles son los escenarios posibles que tenemos, evaluando que este intento de golpe no sería lo que ha acontecido el día de ayer, no sería el cierre de este capítulo. Por favor, Antonio, coméntanos qué escenarios posibles podemos tener en medio de lo que ha acontecido el día de ayer. Más allá de los hechos concretitos que hemos visto, y este debate si es autogolpe o no, que está preocupando no solamente en el país, hay una preocupación tremenda desde Colombia hasta Tierra del Fuego, ¿no? Está así la cosa. ¿Cuál es el escenario? Vamos a ver lo siguiente. El Estado boliviano, a partir de la promulgación de la Constitución y del gobierno de Evo Morales, no ha terminado de consolidar los mecanismos en el marco democrático para ir desmontando el Estado republicano. Se ha seguido trabajando sobre una estructura que nosotros siempre insistimos en esto, tiene una estructura colonial, ¿no? Y la estructura colonial deriva y se reproduce a partir de todos los sistemas, el sistema educativo, económico y todo lo demás. Entonces, como no se ha ido desmontando esto, esa estructura se ha demostrado débil a la hora de construir un sujeto que acompañe lo que se vino a llamar el proceso de cambio. Había un sujeto teórico, ¿no? Pueblos indígenas, originarios, campesinos. Pero en la práctica no terminaron de ser efectivamente los sujetos militantes dinámicos del proceso. Y eso ha quedado demostrado el 2019 con la fragilidad de no solamente este sujeto histórico, sino de esta fragilidad entre los mecanismos estatales y, vamos a poner en términos, la gran masa que le daba el sustento civil. Estamos exactamente en un momento de una segunda comprobación de esa fragilidad que tiene el Estado. Por lo tanto, este discurso y ahondamiento de esta fragilidad estatal está yendo a engrosar el discurso de que Bolivia es un Estado fallido, que no tiene capacidad en sí mismo de dar estabilidad a un proceso, en este caso, democrático, más allá de los personajes.
¿no? ¿Y para qué sirve esto? Para crear justamente el efecto de zozobra, de inseguridad, porque hasta ahora no sabemos efectivamente qué es lo que pasó, por qué no se activaron los mecanismos de control, si es que había un jefe del Estado Mayor que sabía de estas movidas, por qué no hizo nada, por qué se arrepintió en medio camino un comandante de la Fuerza Aérea. ¿Por qué si el Ministerio de Defensa tenía información, por qué no salieron a acercar como lo hacen con una manifestación el Palacio de Gobierno y la plaza? Todos somos testigos de esas barricadas que hace la policía donde no puede entrar absolutamente nadie, ¿no? A un simple anuncio de una marcha del sindicato de lo que sea del Alto bajando a la ciudad de La Paz, se activan esos mecanismos. Y teniendo esa información que no se activan estos mecanismos, te levantan muchas sospechas y no se han aclarado plenamente ni por parte del Estado ni por parte de la institución militar a través del flamante Estado Mayor, ¿no? No hay respuestas categóricas a todos estos cuestionamientos. Entonces seguimos en una deriva no solo de confusión, sino de incertidumbre. Para mí, este es el escenario, y este escenario de incertidumbre es el mejor caldo de cultivo para que la derecha y los sectores más fascistas de la derecha empiecen con un discurso, ¿no?, de Estado fallido, de incompetencia, de todo eso, para ganar terreno y posesionarnos con una especie de un Milei boliviano. Para mí ese es el escenario. Antonio, me parece muy importante esto último que señalas, porque, bueno, esa posibilidad de instalar zozobra en la población, Violeta, se va sintiendo. El día de ayer mucha gente se ha volcado a los cajeros automáticos, a los mercados, se han volcado a las gasolineras, y esto como resultado, como obediencia a la advertencia que se había mandado por parte del general Zúñiga, que vayan a aprovisionarse, y nos parece peligroso la medida en la que se va calando este tipo de discursos, en las que también algunos sectores han empezado a hacerse eco de determinadas consignas que se están intentando imponer desde medios de comunicación, desde actores políticos, que parecería ya un guión fabricado para que la población vaya alineándose a este discurso de que, bueno, esto es un show, esto ha sido montado, y le restamos importancia a la presencia de tanquetas militares en el Plaza Murillo, le restamos importancia a la memoria histórica que conlleva este tipo de actos. ¿Cuál es la evaluación que ustedes realizan también como Lorsi y Pan y Rosas en relación a esos temas? Gracias, querido Azul. Sí, es importante la pregunta, ¿no?, que nos está llevando al debate autogolpe show, no circunmontado, no, como tú dices, y también yo lo había mencionado, que reduce la gravedad del hecho, porque el escenario en el que nos hayamos desenvolvido ayer es gravísimo y da cuenta de un mayor giro a derecha, pero no solo aquello, ¿no? O sea, para mí es importante, y en eso discrepo en el peso que le pone Antonio sobre los elementos especulativos, que tienen que ver mucho más para mí con la falta de observación sobre los hechos concretos, ¿no? O sea, podemos decir mucho sobre los elementos especulativos. Ayer en distintos grupos de WhatsApp, lo veíamos con Zul en el movimiento de mujeres, todo el mundo hablaba de autogolpe diciendo cosas desde que por qué Marianela Prada seguía ejerciendo sus funciones con tanta tranquilidad, hasta barbaridades como que, pero es que Arce parecía feliz y tranquilo y sonriente en la conferencia de prensa, que son elementos subjetivos y especulativos. ¿Cuáles son los elementos concretos?
Porque para nosotras y nosotros desde la LORSI sí hay un abanico de hipótesis y que todas están en juego en este momento en la realidad nacional y es importante considerarlas porque nada ahorita es descartable. Sin embargo, los hechos concretos, por el momento para nosotras y nosotros, apuntan a que ha sido nomás una intentona golpista. Porque tú no puedes desconocer que, a ver, y propia además y cosecha de lo mismo que ha hecho Arce. O sea, objetivamente, ¿qué tenemos en el escenario como antecedente? Un gobierno del Evo y del Arce que juntos han envalentonado a las fuerzas represivas. Es decir, ha sido el gobierno del Arce y del Evo, primero empezando por el Evo, que los ha nombrado militares patrióticos, a las fuerzas represivas policiales hasta se ha atrevido a ponerles una huipala, que no han dejado de ser las mismas instituciones de porquería que han matado en octubre del 2003, etcétera. O sea, le ha dado un carácter de embellecimiento a las fuerzas represivas del Estado. Y no dejan de ser las fuerzas represivas garantes del orden burgués en un aparato estatal burgués. Entonces, depositar esa confianza extrema y darle ese poder a la policía y los militares ha permitido que se envalentonen. Eso es un hecho objetivo, por un lado. Por otro lado, otro hecho objetivo es que, bueno, tanto Arce como el Evo, que ahora se sacan la mugre, no por disputas ideológicas, sino por disputas de administración del aparato burgués, han tenido esa política sobre los aparatos represivos, ¿no? Pero además de esto, después de esto, Arce profundiza esa vía en el sentido de que posiciona a Zúñiga. ¿Y Zúñiga quién es, compañeras y compañeros? Zúñiga es nada más que uno de los militares del golpe del 2019. No aprendieron nada del golpe del 2019 y vuelven a posicionar ellos mismos a Zúñiga, que era un golpista, que ya tenía esos métodos incorporados, que ya tenía esa lógica de aventurerismo y de consolidación, ya tenía aprendido, ya tenía la trayectoria de haber consolidado un golpe de Estado en ese momento con otras características, pero que viene de esa tradición, digamos. Eso es Zúñiga, ¿no ve? Pero además de esto, vemos como otro antecedente importante que el lunes Zúñiga sale en medios de comunicación con la Jimena Antelo diciendo ¿qué cosa? Zúñiga sale diciendo que están dispuestos a hacer respetar, entre comillas, la democracia con tanquetas, saliendo a las calles si es que el Evo gana, ¿no ve? En ese sentido, hay antecedentes bien objetivos de que Arce se estaba asestando él mismo un autogol al empoderar de esa forma a las fuerzas represivas golpistas del 2019 a las que les ha abierto la puerta. Arce tiene una responsabilidad política concreta en ese sentido y los evistas no se libran porque ellos son los que han iniciado con esa política. Entonces, lo objetivo es eso como antecedente. Lo siguiente, que por lo menos desde la LORSI no nos animaríamos en este momento ni por asomo a decir que fue un alto golpe, es que se toman la Plaza Murillo, que se meten con tanquetas y que esto provoca que se destituya al alto mando. ¿Para qué Arce se asestaría un autogolpe para después hacer que su propio autogolpe fracase? ¿Por qué? Porque lo que más le afecta al Arce en este momento es que la crisis económica a la que además él nos está conduciendo, incrementando las políticas neoliberales, como los 10 puntos que les ha dado al empresariado. Entonces, si lo que más le jode al Arce en este momento es la crisis económica, ¿por qué se va a meter un elemento que va a exacerbar la crisis económica? Porque de hecho lo que va a hacer este hecho político en la crisis nacional es realizar, digamos, como todo un aparato de despliegue para que se reduzcan los niveles de inversión, etcétera, que es lo que más Arce está buscando ahora. Entonces, el elemento político exacerba la crisis económica. ¿Por qué el Arce sería tan tarado? No dudo de que tengan un montón de desviaciones políticas neoliberales, pero incluso en términos de su manejo de la política burguesa, es irreal pensar que se van a meter un autogol de ese tipo, digamos, ¿no? Esos son los hechos objetivos para mí. Después se puede especular de si Marianela Prada se tomó una selfie, si es que Arce estaba sonriendo, por qué armaron tan rápido el equipo de sonido, o sea, cuestiones especulativas, subjetivas, que nos alejan de un análisis concreto de la realidad, y el alejamiento de ese análisis concreto es peligroso. Y lo menciono, Zule, querida, porque me parece que es un riesgo en el que está cayendo gran parte
de no solo como el ojo crítico de cierta, entre comillas, izquierda, sino también al que nos están arrastrando los medios de comunicación hegemónicos, ¿no ve? Que les conviene, digamos, como exacerbar esta versión de que ahora, ¿no? De que ya todo está como más entregorrado por la versión de Zúñiga, pero les conviene exacerbar esta versión. Y también le conviene al bloque opositor al Arce dentro del MAS, que es el levismo, que son igual de los compuestos. A mí me parece vergonzosa la actitud de los evistas que están señalando tan tajantemente que fue un show y que fue un autogolpe, porque llega a lavarle, o sea, si ni siquiera lo plantean como duda, puede ser un riesgo terrible de lavarle la cara a los militares y además de no solamente eso, sino subestimar el rol que ha podido tener el imperialismo y la embajada de Estados Unidos en un posible intento golpista. Entonces, si nosotros decimos que fue un autogolpe, podemos estarle lavando la cara a los militares y subestimando el rol de la injerencia imperialista en Bolivia. Es irresponsable políticamente. Por eso pienso nuevamente hay que dejar de lado las subjetividades y mirar los hechos concretos. Y creo que estas versiones, que lo repito nuevamente, no pueden llevar a desmovilizarnos. Quiero recordarles, compañeras y compañeros, que antes del golpe sangriento en Chile, ¿no ve? Antes del golpe de Allende, 2 semanas antes, ha habido una intentona golpista propiciada por el imperialismo que todo el mundo ha terminado diciendo después, no pasa nada, nos deshicimos de un intento de golpe. Pero no, resulta que 2 semanas después hacen un golpe sangriento y terminan, qué sé yo, matando a miles de personas y se consolida por años, por décadas, una fuerza militar golpista en Chile, que ha sido Pinochet. Entonces no podemos subestimar estos hechos. Digo, todas las hipótesis están en juego, pero lo que ahora dice la realidad es una cosa concreta. Muchas gracias, Violeta, por ese análisis. Y bueno, es necesario balde de agua fría para muchas personas en relación a lo que podría implicar bajar la guardia en cuanto a lo que significa la defensa de la democracia en nuestro país. En esa misma línea, Antonio, quiero consultarte cómo podemos leer lo que va aconteciendo en la región, la influencia también de bueno, como señalaba Violeta, los intereses internacionales económicos en nuestro país. Bolivia ahora es un foco sobre el que se están volcando todas las miradas a nivel internacional. ¿Cómo podemos lecturar también lo que acontece en la región en relación a los hechos de ayer? A ver, solamente un apunte sobre el tema de la subjetividad. La subjetividad ahora, y especialmente en la política, está siendo uno de los elementos más determinantes. No se puede explicar el golpe del 2019 si no se toma en cuenta la estrategia de un manejo de la subjetividad, ¿no? En todas las condiciones preparatorias que ocurren en Santa Cruz, por ejemplo, de la utilización de comunicación subjetiva, de los símbolos. Se han utilizado muchos mecanismos de comunicación que han ido directamente a la subjetividad del boliviano promedio, que tiene una serie de semiologías en el cerebro, y han apuntado ahí. No es casual que las reuniones hayan sido en los brazos del Cristo Redentor y todo lo demás, los discursos que han. Entonces, es un elemento que hay que tomar en cuenta. Por supuesto que en este caso también han habido elementos simbólicos de mucho más antes. Yo me he ido fijando en la presencia de este general Zúñiga, que hacía en todos los actos, ¿no? En la mayoría de los actos siempre estuvo de fajina, es decir, de ropa de combate, ¿no? Y eso te va caracterizando un tipo de conducta. No es el tradicional que en todos los actos protocolares va a estar con un uniforme de gala bien puesto. No. Su presencia siempre era
con esta ropa de combate, ¿no? A mí me recuerda mucho lo que ocurrió con los carapintadas en la Argentina, Seineldín y compañía, ¿no? Que terminó como igual un golpe fallido y todo lo demás. Concuerdo en que las implicaciones no tienen que quedarse en el autogolpe y que todo ya está ahí terminado el discurso, no. Justamente ahora es que hay que trabajar sobre todos los elementos, porque es como un rompecabezas, y ver las consecuencias de esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Violeta, no es que momentáneamente alguien haya subido su popularidad, que haya un baño de las grandes masas recibiendo tu palabra salvadora, no, sino son las condiciones materiales que se van a desatar, donde entra la economía, donde entra la pugna política esta que tenemos en el país y donde los actores van a asumir conductas diferentes. Por ejemplo, la derecha no tiene hasta ahora un rostro visible, ¿no? No existe todavía un discurso sólido que le dé argumentos para decir somos los que vamos a reemplazar. Ahora sí puede hilar discursos a partir de lo que ha ocurrido. Pero además está el otro factor de análisis que pone Violeta, que es el rol, el papel, tanto del ejército como de la policía, Fuerzas Armadas en general y policía, a lo largo del llamado proceso de cambio y esta deriva que va a tener acerca de este intento que ciertamente es golpista, porque el objetivo es, como dice Violeta, una ruptura del orden constitucional democrático. Eso es clarísimo, no hay donde perderse, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que analizar. Y yo particularmente veo que el gran ganador de todo esto es el sector de opositor, de la oposición de la derecha, ¿no? Que un escenario de caos, de crisis, de esta champaguerra en que nos encontramos, es lo mejor que le puede ocurrir. Así es, Antonio. Bueno, para seguir con el diálogo de esta mañana, vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos en nuestra transmisión en vivo del Facebook. Greta Vargas nos dice, si no vamos por la hipótesis que fue todo armado, pudo ser para medir fuerzas, para ver quiénes están dentro del bando, dentro del aparato estatal. Igual es despreciable, jugaron con nuestra estabilidad psicológica, económica, todo. Fángeles DH nos dice, buen análisis. Continuamos nosotras en este diálogo, Violeta. Y bueno, rememorando lo que ha sido el 2019 en Bolivia, quiero pedirte, por favor, que nos puedas comentar cuál es el análisis, cómo mides el tema de la polarización. Entendemos que hay estrategias que se van generando para ahondar la polarización en nuestro país. El 2019 ha tenido un trabajo realmente significativo en cuanto a lo que significa esto, muy importante, la introducción de discursos. A partir de lo que ha ocurrido el día de ayer, también vemos, como decía Antonio, que se está jugando muchísimo con las subjetividades. ¿Cuál es la lectura que haces a partir de estos hechos respecto a profundizar la polarización del país, a intentar alimentar un giro cada vez más hacia la derecha de la sociedad? Bien, Zule, antes quisiera dialogar un poco con esto que ha planteado Antonio de que es importante tomar en cuenta la subjetividad, ¿no? De hecho, yo no estoy diciendo que no sea importante conocer cuáles son los elementos de la subjetividad, porque claro, eso puede hacer que nos manipulen o que no nos manipulen. Pero mi crítica va más dirigida a estos sectores de, entre comillas, la izquierda evista y otros sectores que especulan respecto al autogolpe, pormenorizando la situación, pero además incorporando estos elementos subjetivos que deberían quedarse en los medios hegemónicos burgueses, digamos, a su análisis para caracterizar lo que ha sido el hecho de crisis más importante desde el 2019.
¿no? O sea, a eso me voy. Nosotros como izquierda revolucionaria y responsable, por lo menos desde la LORSI, creemos que no podemos utilizar estos elementos subjetivos para caracterizar una situación tan grave, ¿no? O sea, hay que remitirnos a las cosas más concretas. A eso me iba. Por otro lado, creo que es importante dar un dato más para esta discusión de golpe, no golpe y el rol del imperialismo. El día de ayer, compañeros, Tesla ha subido su valor enorme, ¿no? O sea, de lo que viene a ser las acciones de Elon Musk, ha tenido el valor máximo que ha tenido en los últimos 3 meses, y también la empresa Albemarle, ¿no? Que son actores centrales en el litio, ¿no ve? Entonces, no podemos descartar que los movimientos de las empresas de litio en el mercado financiero internacional no son coincidencias fortuitas, sino que tienen que ver también con la disputa por el litio en Bolivia, y que en ese sentido es importantísimo siempre tener en cuenta de qué lado y de qué bando está jugando la embajada de Estados Unidos, ¿no? De qué bando está jugando Washington, que siempre ha querido entrar, y que ahora más que nunca en un mundo y en un espacio geopolítico en el que el litio es central para la disputa global, ¿no ve? Y en esta idea, además de disputa bipolar entre China y Estados Unidos, no podemos ser tan ingenuos de pensar que no hay un interés geopolítico de la embajada gringa sobre Estados Unidos, y de hecho el golpe del 2019 ha sido eso, ¿no ve? Entonces creo que son datos no menores, o sea, los precios del litio, las acciones de Elon Musk, lo de Tesla, etcétera, que ayer han llegado como un pico importante, no pueden ser datos menores, ¿no? Dicho esto, la Zule preguntaba sobre la polarización y cómo queda el escenario nacional, ¿no? Creo que hay 2 elementos de polarización ahora que están digamos que son elementos en esta jugada, ¿no? El primero, que claro ha tenido que ver en su momento con el MAS y con la extrema derecha, ¿no? Después del golpe del 2019, pero otro elemento de polarización importante ahora, y que está jugando una carta más importante en la crisis de Estado, es la división entre vistas y arcistas, yo creo, ¿no? Esto es peligrosísimo, porque esta división ha dejado de ser una división y pugna de poder que se quede en las puras esferas burocráticas de su partido, digamos, ha dejado de ser solo una pelea interburocrática, sino que se está trasladando a la crisis de gobierno y por tanto a la crisis del Estado. Y de hecho, por ejemplo, tener tantas voces, desde diputados, el propio Andrónico, que ya está hablando de autogolpe, hasta otros sectores del levismo que están hablando de autogolpe, ¿no? Sembrando esta confusión y además siendo referentes de la opinión pública en sectores del movimiento campesino, es vomitivo. Es vomitivo y peligroso cuando lo dicen de forma tan categórica y con el peligro de estar encubriendo hechos graves, ¿no? Entonces, sí creo que no solo hay que considerar esta polaridad, digamos, extrema derecha gobierno y más en general, o sea, el más en general, sino también la polaridad y la pugna que hay entre arcistas y evistas, ¿no? Es un tema aparte, pero yo creo que también tenemos que abrir en un momento un espacio para discutir sobre esto, porque al final se trata de 2 caras de la misma moneda, ¿no? 2 caras de la misma moneda que nos han traído hasta acá en términos de crisis política, en términos de crisis económica, porque lo que estamos viviendo ahora en términos de crisis económica también va a ser decisivo para el en términos de crisis actual, ¿no ve? Es decir, el ARCE lo único que ha hecho ha sido darle con estas polaridades, y lo que ha ocurrido ayer se suman para agravar un escenario, ¿no ve? O sea, hay que tomar como todos los elementos de un escenario de multicrisis para pensar también en qué respuesta vamos a dar. Y ahí ya me voy introduciendo, Zule, a pensar cómo vamos a afrontarlo, ¿no? Y yo creo que lo primero es, lo decía ya, no bajar la guardia. En este momento los arcistas, frente al levismo y frente a estos sectores de la derecha que están queriendo decir que fue autogolpe, los arcistas irónicamente se quieren presentar como los vencedores, o sea, quienes han desbaratado, quienes han logrado desbaratar un golpe de Estado, ¿no? Y no es así, porque
definitivamente lo que queda claro es que hay un gobierno débil que por mucho tiempo se ha apoyado ante la falta de la legitimidad que tenía el viejo MAS de tener el apoyo de importantes sectores del movimiento campesino y de sectores populares. Es un gobierno débil que se ha apoyado muchísimo en las fuerzas represivas, dándoles poder, y le han terminado dando una intentona de golpe de Estado. Entonces, no son ni los grandes vencedores de nada, y además dejan en riesgo a todos los sectores populares, porque el escenario se corre más a la derecha. O sea, lo que ha sucedido ayer no le beneficia a nadie más que a los milicos y a esos tarados que andan diciendo que vuelvan los milicos, porque también ha saltado esta posición, ¿no? De alegrarse en algunos sectores ultraconservadores, de celebrar que se esté posicionando, y lo digo no como opinión política posicionada, porque creo que hasta ahora no ha salido un político visible a reivindicar la intentona golpista, pero sí, por ejemplo, en redes sociales, sectores de los famosos libertarios, entre comillas, que de libertarios no tienen nada, han salido a decir que bueno, que vuelvan los milicos, que vuelvan los milicos. Bueno, no le beneficia más que ese sentido común social de ultraderecha, y perjudica profundamente a los sectores populares, ¿no? Entonces sí creo que es importante pensar en qué respuesta vamos a dar. Y para nosotras y nosotros pasa por no dar nada por sentado. Lo repetí hace un momento, el golpe de Estado en Chile ha sido precedido por una intentona golpista antes del golpe más sangriento, 2 semanas antes, ¿no?, de que se asesine Allende. Entonces hay que estar sumamente alertas, y creo que la única forma de estar preparados para eso es impulsar espacios asamblearios del movimiento obrero, del movimiento campesino, junto al movimiento de mujeres y las diversidades y disidencias sexuales. Tenemos que empezar a impulsar organismos de autoorganización en todos los sectores populares, y que superen esas disputas entre arcistas y evistas, y que definitivamente discutan cuál es el proyecto político para enfrentar a la ultraderecha, cuál es el proyecto político para enfrentar a estas intentonas militaristas. ¿Con qué proyecto político además vamos a empezar a discutir la crisis económica que se nos avecina, cuando además tenemos un gobierno que no está dispuesto, fundamentalmente porque ya vienen discutiendo, incluso en el bloque arcista y en el bloque evista, de llamar al FMI? Entonces creo que es una importante oportunidad para ver la magnitud de la crisis y del escenario multicrisis al que nos estamos acercando, y pensar más seriamente cuál va a ser el rumbo de la política nacional, y poner en nuestras manos la tarea de la construcción de una herramienta que definitivamente le dé una salida a los problemas de los oprimidos y los explotados, que el MAS ha demostrado históricamente no poder darle. Y creo que esa es una tarea política fundamental, porque no se trata solo de, digamos, como palear lo que han hecho los militares el 26 de junio, sino pensar en respuestas más a largo plazo, ¿no? Para nosotras y nosotros como LORSI eso pasa por discutir de verdad la creación, la construcción de un partido político revolucionario, socialista, que esté dispuesto a pelear en todos los terrenos. No un partido solo electoral, ni un partido que solo aspire a pelearse por curules, sino un partido en el sentido de lo que decía Lenin, un partido y un instrumento que esté dispuesto a dar batallas en todos los terrenos. Desde el terreno electoral, que puede ser, pero en el movimiento obrero, en el movimiento mujeres, en la juventud, etcétera, ¿no? Gracias, Violeta. Importante también toda esta posibilidad de ampliar el panorama para el análisis que vamos realizando en esta mañana. Antonio, la misma consulta: ¿qué sucede con la polarización en el país? ¿Qué sucede también con las posibles implicancias de lo que ha acontecido ayer en un posible viraje aún más hacia la derecha de la sociedad boliviana? Los actores políticos también que hasta ahora han estado teniendo cierta visibilidad, pero muy mermada también desde la derecha. ¿Qué posibles cabezas podrían surgir también desde, pensando en los escenarios electorales que están a la vuelta de la esquina? Antonio, por favor, coméntanos tu perspectiva. Mira, hay un escenario muy concreto, y es el escenario de la disputa del MAS. Esta es la agenda política. Y los medios de comunicación lo que hacen es trabajar sobre esa agenda. No para
fortalecer, digamos, el diálogo, el debate y todo lo demás, porque no se está debatiendo ciertamente ningún programa, ni preceptos ideológicos, ni teorías. Yo esta mañana he seguido por cerca de más de una hora a un canal de televisión, y en esa hora y media que duraba el programa, la conductora ha llamado por vía de Zoom, ha llamado presencialmente a muchos analistas, catedráticos de la universidad y de todo, con la intención de que quede absolutamente claro que se trataba de un autogolpe. Entonces, ¿por qué ese interés de anclar el debate en ese tema? Porque eso agudiza esta champaguera entre los que sostienen que ha sido un autogolpe y los que dicen no. Es agudizar esta contradicción que existe en el más oposición y el más gobernante. Y en los hechos eso es una descomposición, ¿no?, de las bases de sostenimiento, si se quiere, de un orden democrático que debería ser lo más normal, ¿no? Entonces, no es casual que esto ocurra. Hay una intencionalidad de mantener el tema de la confrontación y aparentemente de estos dos polos que existirían, pues en este escenario es muy marginal la voz de la derecha, ¿no? Pero siendo que, como ocurrió a partir más o menos del 2010, cuando tú simplemente centras, pones el foco en algo y no te preocupas por lo que está pasando, por lo que está haciendo realmente la derecha, que no duerme, trabaja 24 horas, estás perdiendo de vista el conjunto de la problemática política del escenario. Entonces, yo creo que no podemos llamar a polarización a este debate interno del MAS. Este es un proceso inducido. No sé si se dan cuenta los que están metidos en esta champaguera. Lo que sí debería interesarnos es el otro sector, ¿no?, que sin ser un protagonista principal, sin estar en los medios todos los días, sin estar en la agenda política, está trabajando su propio proyecto, ¿no? Ese es el tema. ¿Hasta dónde estamos enterados, o por lo menos tenemos pistas de lo que realmente se está preparando para el escenario electoral que se avecina? Y sobre este escenario electoral, ¿cuáles van a ser los roles tanto de la policía, que ha demostrado su fragilidad del 2019, ¿no?, fragilidad en términos de esta obediencia que da la Constitución, todo eso se queda en el papel y juega un papel político decisivo, especialmente la policía, y no van a perder este rol que han asumido. De hecho, el discurso del general Zúñiga decía: somos el brazo armado, ¿no?, del Estado. Terrible es esa concepción para las Fuerzas Armadas en Bolivia. Entonces, creo que hay es el escenario político formal, ese que está agendado por los medios todos los días, y existe el otro escenario, que igualmente es importantísimo, y no sabemos qué es lo que se está cocinando, qué es lo que están pensando de cara a esta inestabilidad, a esta fragilidad que ha quedado una vez más demostrada de los mecanismos estatales.
Vamos a revisar también más comentarios en esta mañana. Adriana Pili nos dice, muera la bota militar. Estamos saliendo en vivo por la 100.6 FM en la ciudad de Sucre y también en nuestras redes sociales. Violeta, ya a modo de cierre del diálogo de esta mañana, donde ciertamente se han compartido elementos importantísimos, quiero pedirte que vayas, haciendo un redondeo, tus conclusiones en relación a esto que ha acontecido el día de ayer, pero también las perspectivas que tenemos, lo que ya señalabas, pensar proyecto histórico, pensar horizonte histórico, más allá de los acontecimientos coyunturales que se nos van a imponer como agenda política y mediática. Vamos contigo, Violeta, si es que puedes escucharnos, por favor. Sí, Zule, mil disculpas, se me ha ido un momento la señal, estaba tratando de estabilizar. Entiendo que tu pregunta va referida a cuál es la perspectiva en adelante y cuáles podrían ser los escenarios políticos también de actuación para nosotras y nosotros, ¿no? Claro que sí, Violeta. ¿Sí? Y vamos haciendo un cierre también por parte tuya del análisis de esta mañana, por favor. Ok, a ver, quisiera así nuevamente, brevemente, hacer referencia a algunos elementos que, antes de responder en concreto a algunos elementos que ha planteado el Antonio sobre el tema de la polarización. Yo coincido en el sentido de que hay una polarización, digamos, como entre el MAS y la derecha. En realidad que desde el 2019 no queda solamente reflejada en el MAS, sino que, digamos, entre los sectores que han sido golpeados por el golpe de Estado, que lejos de haber sido solo la cúpula del MAS han sido Sencata, Sacaba, etcétera, mientras el Evo se ha salido como el cobarde que es al exterior, corriendo junto a una cúpula de jóvenes y de gente que ha huido del golpe, mientras nosotros poníamos el pecho a la bala, y como lo que ha pasado en Sencata, digamos. Entonces hay una polarización en ese sentido, pero yo no creo que en ese marco, digamos, sea descartable que la división del MAS juega un rol, ¿no? Juega un rol en este escenario y en todos los escenarios. De hecho, estamos viendo que en este momento los principales opositores del arcismo ya no son la oposición de derecha necesariamente, sino quien más está enarbolando el discurso contra Arce del golpe de Estado es el evismo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, y lo vuelvo a repetir, hasta qué punto el discurso del levismo al que está arrastrando los medios hegemónicos de comunicación y puede llegar a permear en ciertas capas de sectores populares, puede tener esta irresponsabilidad de lavarle la cara a los militares y de pormenorizar el rol del imperialismo? Peligroso, ¿no? Entonces sí creo que hay que considerar esto como un elemento importante. Ahora, el MAS de conjunto también un elemento importante en la polarización o en este escenario, digamos, de choque de opuestos, porque realmente lo que hemos vivido el 2019 y desde el 2019 ha sido una lucha entre los sectores en la calle y la ultraderecha, ¿no? Los sectores populares, el movimiento obrero, el movimiento campesino y la ultraderecha. Pero yo ahí también dejo una interrogante, ¿no? O sea, ¿quién está siendo y ha sido durante más de una década el responsable del empoderamiento de esa ultraderecha? Es el propio movimiento al socialismo. O sea, no solamente en años de gobierno del Evo los principales enriquecidos han sido los bancos y la agroindustria, sino que también durante el gobierno de Arce, y en plena crisis económica, lejos de pensar en salidas no neoliberales a la crisis, se les ha dado concesiones enormes a los empresarios, ¿no ve? Hemos visto que los 10 puntos del Arce han sido liberalización económica, es decir, liberalización de las exportaciones, pero no solo eso, sino perdonazos millonarios a los empresarios. O sea, mientras la gente está empezando a hambrear, mientras la gente está empezando a subirle el alquiler, no podemos comprar ya muchas cosas, insumos básicos, etcétera, el Arce le da perdonazos millonarios a los empresarios. En vez de retener divisas, etcétera, está apostando a que estos empresarios, entre comillas, resuelvan la crisis económica. ¿De qué forma? Dándoles incentivos para que supuestamente exporten y, como los creen muy patriotas, dejen sus dolarcitos en Bolivia. ¿Por qué hay una crisis del dólar ahora? Porque los ricos se han hecho muy ricos durante el Evo y
Evo no se ha dado cuenta o se han hecho la vista gorda, tanto el Evo como el Arce, y el Arce, ojo, era el ministro de Economía del Evo durante 10 años, no se han dado cuenta, entre comillas, de que toda la plata de los millonarios se estaba quedando en el exterior. ¿No ve? A esto se suma la crisis del gas, porque hemos dejado de exportar, entonces como no exportamos más, ya no hay dólares, y eso significa que hay una crisis abierta de déficit de dólar. Entonces ahí los responsables en concreto de esa crisis económica son los más ricos de la mano de las concesiones del MAS. Y de esas concesiones sumadas a que hemos sostenido un modelo primario exportador durante toda la década del Evo y nunca hemos salido de eso que denominan la maldición de las materias primas. Esa maldición de las materias primas no es una maldición, es una conducta consciente del Estado. Ahora, esto significa que el MAS le ha dado poder a la ultraderecha para empoderarse, porque la única forma de hacerle daño a la ultraderecha, ¿cuál es? No es insultándolos por los medios de comunicación, no es autodenominarse socialista. La única forma de hacerle daño a la ultraderecha es hacerle daño afectando su riqueza, sus ganancias económicas, sus condiciones materiales. Y el MAS no lo ha hecho en años de gobierno, tanto los arcistas como los evistas. Entonces, en este momento, lo que está pasando es que hay un empoderamiento de esa ultraderecha, gracias al Arce también. ¿No ve? Gracias al Arce. Entonces sí creo que tenemos que complejizar los análisis para entender qué es lo que está pasando y cómo puede derivar esto, que para mí sigue siendo un ensayo, un globo de ensayo del imperialismo sobre lo que ha sido, sobre lo que va a pasar con Bolivia en adelante, ¿no? En ese sentido, lo repito, Zule, Antonio, para mí es no creer que esto ha sido un chiste. O sea, son posiciones irresponsables, no dejarse llevar por las posiciones simplistas, aún ni siquiera apoyadas en argumentos sólidos de que es un autogolpe, tener todos los elementos de análisis y sobre todo no bajar la guardia. Empezar a impulsar en nuestras universidades, en el movimiento de mujeres, en el movimiento campesino, etcétera, organismos de autoorganización y de autodefensa. Discutir, politizar la cotidianidad. Y desde la LORSI por lo menos creemos que es fundamental e invitamos a todas las compañeras y compañeros que están descontentos con el MAS, que quieren romper con una intención honesta, con esa lógica de beneficiar a la ultraderecha, de haberle abierto las puertas nuevamente a los golpistas. Les invitamos a discutir qué proyecto político construir, cómo construir un partido que de verdad nos represente y que no solo nos represente en las elecciones, sino que también esté dispuesto a representarnos en las calles. Por lo menos esa es nuestra salida. Muchísimas gracias, Violeta Tamayo, por el tiempo que nos has brindado. Y bueno, Antonio, de la misma forma te pido que puedas hacer un cierre en relación a los elementos que hemos estado analizando en esta mañana. Bien, por las declaraciones del general Zúñiga, las declaraciones oficiales que están en papel, se ha planificado para dar un golpe clásico, es decir, los tres comandantes de las fuerzas estaban de acuerdo, que es lo básico, para movilizar tropa y consolidar el golpe. En medio camino se baja uno de los comandantes y según Zúñiga, esto hace fracasar el intento, ¿no? El que le acompaña hasta el final es el otro comandante. Entonces, efectivamente, no es una cosa que se le ocurrió ayer y bueno, vamos a darnos un paseo a la plaza. Era un hecho planificado, ¿no? Consciente, con participación de los tres comandantes. Golpe clásico, militar. Ahora, todos, absolutamente todos sabemos que desde Barrientos todos los golpes tienen una razón de ser. Hay un interesado en que esto ocurra. Esperemos que dentro de poco se aclare y se sepa efectivamente quiénes estaban detrás. Y en términos de temporalidad, por ejemplo, es verdad, pues, el 79 Natuch da un golpe, se le derrota en las calles
Pero eso no quita que al año siguiente García Meza te dé un golpe sangriento brutal. ¿No? Todos habíamos quedado con la sensación de que en las calles habíamos derrotado a los militares de Natuch y todo lo demás, con tremenda masacre, ¿no? Pero esto se va a repetir luego, casi al año de lo que se hizo con Natuch. Es así. Es que esos proyectos siempre están ahí vigentes, porque no son instrumentos de protección del Estado, eso lo tenemos que tener claro. Están jugando en otro nivel de ejercicio del poder que va más allá de nuestras fronteras. Y si no tomamos medidas, el debate en la Asamblea Constituyente de discutir el tema de las Fuerzas Armadas fue bloqueado por los mismos constituyentes del MAS, porque esa era una de las mejores oportunidades para disminuir el poder que tiene, ¿no? Entonces, ese es el escenario que sí vamos a tener vigente, y el otro tiene que ver con esta democracia, como decía, democracia liberal, con todos sus defectos, que por lo pronto es el escenario donde estamos decidiendo participar. Y ahí el resultado final de todo lo que ha pasado no va a beneficiar, no beneficia desde mi punto de vista directamente al MAS. Empeora su situación y abre las puertas para la emergencia más bien de la derecha más coherente, pensando mejor su proyecto, y creo que ya hay indicios de que eso va a ocurrir, ¿no? Con ese análisis yo terminaría de ver, todavía hay mucha tela que cortar, por supuesto, pero por lo pronto la coyuntura nos está definiendo ese escenario. Muchísimas gracias, Antonio, por tus palabras y tu tiempo. Bueno, quiero agradecer a nuestras analistas, a nuestro analista que nos ha acompañado en esta mañana, con quienes hemos podido abordar en esta visión necesaria desde diferentes perspectivas de lo que ha acontecido el día de ayer con el intento de golpe de Estado en nuestro país. Hemos conversado con Violeta Tamayo, ella es integrante de la organización Pan y Rosas y de la Liga Obrera Revolucionaria, y también con Antonio Abal Oña, él es analista político e historiador. Antonio, Violeta, muy agradecida por el tiempo que nos han brindado. Y bueno, cuando son las 11:29 minutos de la mañana, vamos a irnos a una nueva pausa. Enseguida se viene el reporte informativo aquí en Adichie Radio. Gracias, Zule. Chao, Antonio. Un gusto conocerte. Chao. Igualmente. Conéctate al mundo por solo 2 bolivianos. Del 1 al 30 de junio. Aprovecha nuestra promoción con el cargo de instalación por 2 bolivianos en los planes de internet fibra y fibra empresa. Conéctate ahora y vive la experiencia de estar siempre conectado. Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Que nadie te mienta. Señor Damián Condori, hay mucho por trabajar. Y decirle también a él que trabaje por el departamento. Vemos que las obras continúan retrasadas. Los mismos de siempre, que se unieron para atacar una gestión con resultados. En 3 años de gestión, ejecutamos 7 proyectos camineros y 13 puentes de conectividad vial, beneficiando a los municipios de Poroba, Monteagudo, Muyupampa, Huacareta, Padilla, Sudáñez, Tarbita, Villa Serrano, Tomina, Sopachuy, El Villar, San Lucas, Villavesia, Incahuasi y Villa Charcas, alcanzando una inversión de más de 241 millones de bolivianos. Porque la interconectividad vial es desarrollo y progreso para el departamento. Es momento de confiar en una gestión transparente y con resultados. Damián Condori, gobernador de Chuquisaca. 3 años de gestión. Con la consolidación de la aprobación en grande y en detalle de la Ley para el Crédito del Corredor Urbano por la Cámara de Diputados y Senadores,
Con total certeza, ahora podemos decir que nuestros sueños son una realidad. 43 millones de dólares. El corredor urbano es una realidad. Gracias de todo corazón a nuestro presidente Luis Arce, gracias a todas las autoridades de Chuquisaca, a nuestros diputados, senadores, a todas las instituciones cívicas que se han sumado a este proyecto. Ahora estamos marcando un futuro mejor para nuestros hijos. Este triunfo es de todos, no es de la alcaldía solamente, es de todos los chuquisaqueños y de todos los bolivianos que estamos yendo rumbo al Bicentenario. El proyecto más emblemático para nuestra amada Sucre tendrá una inversión de 300 millones de bolivianos. El corredor urbano del Bicentenario contempla 11 megaproyectos con identidad propia y una visión de desarrollo. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Sucre Chalita, Sucre Chalita.